Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Hago uso de esta tribuna para solicitar a todos ustedes, con todo respeto, su voto a favor de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y la Ley Orgánica del Instituto de Vivienda en materia de discapacidad para personas con discapacidad y adultos mayores. Con fecha 31 de agosto de este año, presentamos esta iniciativa que hoy puede verse cristalizada ante la necesidad imperante de pensar y procurar por aquellas personas que son iguales a nosotros ante la ley, pero distintas en las oportunidades que les ofrecemos. En materia de vivienda, es verdaderamente complicado en este momento desplazar a una persona con discapacidad motora, discapacidad intelectual o débil visual en las viviendas con las que cuentan. Urge que se establezcan reglas equitativas para cada familia en la búsqueda de una vivienda de interés medio o interés social con características de vivienda adaptable. Esto quiere decir que las viviendas contemplen criterios de accesibilidad y adaptabilidad como rampas, espacios para desplazar silla de ruedas, baños adaptados, etc. La legislación actual contempla lo siguiente. El artículo 4 constitucional dice que el disfrute y acceso a una vivienda digna y decorosa que garantice el pleno desarrollo del individuo es un derecho social. La Ley de Vivienda señala que la política de vivienda se fundará en los principios de equidad e inclusión social, de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil, puede ejercer su derecho constitucional a la vivienda. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad también contempla en su artículo 18 que las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Además que las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda. Asimismo, la misma ley de inclusión para las personas con discapacidad en su artículo 21 señala que corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social garantizar las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores o con discapacidad obtener créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella, y el acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores. Como observamos, existe la legislación necesaria. Sin embargo, el derecho universal a una vivienda digna y decorosa que satisfaga las necesidades particulares de la población en desventaja es una deuda pendiente que hoy tenemos la oportunidad de saldar con miles de chiapanecos. Las condiciones y carencias en las viviendas de los grupos más desprotegidos de la sociedad merman su calidad de vida y crean barreras que los sitúan en condiciones de dependencia, aislamiento e inseguridad. Las personas que sufren de alguna discapacidad y los adultos mayores están impedidos para moverse libremente dentro de su propia casa. Continuamente sufren accidentes que son prevenibles con una mejor distribución del espacio físico. Son prisioneros de sus habitaciones y necesitan de ayuda para satisfacer sus necesidades más elementales. Presidenta, quisiera pedirle que si se me termina el tiempo, darme un poquito más, por favor.
Compañera legisladora, esta presidencia, con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Congreso del Estado, le concede hasta 10 minutos más sin excederse. Muchas gracias. Las barreras físicas de la vivienda generan aislamiento, inseguridad y malestar para las personas con discapacidad o movilidad limitada. Las condiciones de la vivienda, así como la comunicación con el exterior, se convierten en un conjunto de obstáculos que les impiden desenvolverse de manera independiente dentro y fuera de ella. Los gobiernos y las empresas de diseño y construcción de inmuebles raramente se preocupan por construir viviendas adaptables a las necesidades de la población discapacitada o con necesidades especiales. No hay estímulos gubernamentales suficientes para la construcción de viviendas para personas con discapacidad, ni una adecuada planeación para la creación de residencias accesibles y adaptables en su diseño y construcción, a fin de que puedan ser habitadas por personas con debilidad visual, parálisis, discapacidad motora y edad avanzada. Derivado de lo anterior, se pretende que los gobiernos estatales asuman la atribución de promover que las acciones de vivienda contemplen los criterios de accesibilidad y adaptabilidad, y que los gobiernos municipales establezcan y regulen dichos criterios, con la finalidad de que en todo desarrollo habitacional se promueva la construcción de viviendas accesibles a personas con discapacidad y a los adultos mayores. Asimismo, nuestra Ley de Desarrollo Urbano carece de una disposición expresa que fortalezca la construcción de habitaciones accesibles y adaptables a estos sectores de la población. De la misma forma, para contemplar el principio de accesibilidad, la iniciativa propuesta propone la edificación de vivienda adaptable, es decir, aquella que se proyecta y edifica con base en un diseño que no implica grandes obras de construcción, a fin de crear las condiciones favorables de funcionalidad para satisfacer las necesidades de accesibilidad de sus ocupantes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Edificación de Viviendas. Compañeras y compañeros diputados, como vemos, los criterios de accesibilidad y adaptabilidad en el diseño y construcción de viviendas es una política de atención urgente, pero también un instrumento de planeación a futuro. En tal virtud, yo quiero pedir a todos ustedes el voto, porque quienes tenemos a un pariente, a una persona cercana con discapacidad, hemos podido observar a lo largo del tiempo las dificultades que se tienen para poder acceder a una vivienda. Los espacios son muy pequeños, en el baño no se pueden mover aquellos que traen una silla de rueda. Las personas adultas mayores empiezan a sufrir de debilidad visual y es sumamente difícil acceder a sus viviendas. No pretendemos de ninguna manera que se hagan fraccionamientos para personas completos para personas con discapacidad, sino que hayan los apoyos, si son de interés social, de interés medio, para que se puedan incluso adaptar con los apoyos que el gobierno da. Yo me siento muy agradecida porque en esta tarea del cabildeo sabemos que el gobierno del Estado, a través de sus diferentes dependencias que tienen que ver con esto, han visto con muy buenos ojos y están apoyando una política de inclusión. Incluir a las personas que más lo necesitan, a las personas que están en desventaja social, es un compromiso que todos debemos cumplir. Es cuanto, diputada presidenta.